Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, que lleva ya 3 sesiones de alzas consecutivas. Hoy ahí lo ven, 1,09 de subidas, el índice general 13.147,2. Algunos valores se han aprovechado el día, Solaria 2,99 arriba, Repsol 2,86 arriba, en tercer lugar Amadeus 2,47 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Fluidra se deja en la sesión 1,37, ACS 1,19 y en tercer lugar Arcelor 0,74. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares algunos de los elementos de reflexión que vamos a tener en nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos algunos asuntos, algunos, digamos, esenciales. ¿Seguirán subiendo las bolsas o estamos inmersos en una burbuja a punto de estallar? ¿Dónde hay que invertir en esta situación? Bueno, pues luego vemos esa no fácil cuestión. Hablaremos de las previsiones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sube al 2,6% el crecimiento del Producto Interior Bruto para España en un contexto mundial que amenazan tanto los aranceles como la inflación. Bien, y a continuación les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos de renta fija, cotizados, por cierto. Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Encantado de verlos. Perfecto. Don Ignacio Bachiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que es Head of Distribution Iberia de Leverage Share. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, vamos con la sesión de bolsa, si os parece bien. Hemos vuelto a los 13.100, 3 sesiones encadenadas de subidas y esta es la semana de la FED, el miércoles, ¿verdad? Efectivamente, tendremos a Jerome Powell y a ver cómo lidia con la economía y con los tipos, tal y como está el panorama, con aranceles, Trump, la verdad es que va a estar movido. Luego lo fácil es que no hagan nada, ¿no? Lo fácil o lo que supone todo el mercado es que no vaya a hacer nada, pero sí esos comentarios que pueda hacer de cómo está viendo la economía americana va a ser la clave, más bien y sobre todo si da alguna pista de qué pueda suceder durante el año, que en la reunión de enero dejó entrever que bajaría a 0,25 durante el año, pero veremos si eso se acelera e incluso pueda bajar un poco más. José Ignacio. Pues sí, el consenso parece que va en esa línea de momento no hacer ningún cambio. Había votaciones particulares que llegué a ver esta semana en relación a la reunión de la FED y creo que solamente uno de los formadores de voto optaba por un recorte de 25 pips, el resto hold, el resto era hold, que es mantener en inglés, ¿no? Tenemos algunas otras bancos centrales no tan relevantes como la FED, pero por ejemplo el Banco de Japón, que el miércoles tiene reunión y presumiblemente va a subir los tipos 0,25, llevaba mucho tiempo con unos tipos de interés negativos y con una atonía monetaria, y luego tenemos el Banco Nacional Suizo, que también parece que va a rebajar los tipos 0,25 y el Banco de Inglaterra, que se va por libre. La verdad que yo nunca he conseguido, no sé tú, Ignacio, descubrir qué es lo que hace el Bank of England, porque la verdad que siempre te sorprende, ¿eh? Cuando piensas que lo va a dejar no lo recorta y viceversa. Pero sí, tenemos una semana interesante por parte de los bancos centrales. Bueno, vamos con algún asunto de fondo. ¿Seguirán subiendo las bolsas o estamos inmersos en una burbuja a punto de estallar? ¿Cómo lo veis? ¿Y dónde invertir en esta situación? Yo creo que lo que hemos visto la semana pasada y ese recorte del Standard & Poor's que ha recortado un 10%, pero si te fijas en el Nasdaq, los 7 magníficos todavía, los recortes han sido mucho más grandes, como casi un primer paso, y yo creo que esos 5.500 del Standard & Poor's van a hacer un poco de soporte. Lo que sí se ha visto es que lo que no había funcionado el año anterior, que era value, y en cambio la tecnología que estaba con esa súper sobrevaloración, pues ha sido lo que ha recortado. También está incrementando mucho mejor, digamos, el rendimiento de Europa o el resto del mundo respecto a Estados Unidos, pero sí que creo que el recorte era necesario y saludable, sobre todo en tecnología, y ahora como que parece que vuelve a haber un poco valoraciones atractivas. Nvidia se ha puesto otra vez a PER 23 y siempre que ha estado por debajo de PER 25 se ha visto como una buena inversión. No ha estado tan barata en los últimos 10 años en precio-beneficios a 12 meses, con lo cual yo creo que es muy importante mirar valoración de cada empresa en particular y obviamente si Tesla está 80 veces, pues ni tocarla, ¿no? ¿Pero los 7 magníficos volverán a tirar?
Hombre, son compañías que como en el año 2000, en esa burbuja tecnológica que explotó, había muchas cosas entonces que no servían para nada. Estas 7 compañías yo creo que van a permanecer los próximos 20 o 30 años. A lo mejor sí que cada una de ellas en particular pues pudiera tener a lo mejor no tan un futuro tan halagüeño, ¿no? Pero realmente son 7 magníficas compañías que realmente estaban sobrevaloradas, y lo que ha ocurrido, pues 20% en la mayoría de recortes desde máximos, y Tesla, que ha recortado un 50%, y como decía, creo que le queda todavía más. Yo creo que habrá un momento en que sí sea una inversión atractiva. ¿Cómo lo ves? Bueno, la bolsa descuenta básicamente 2 factores: expectativas y, por otro lado, beneficios, ¿no? Earnings, ganancias. Ha mencionado Ignacio una palabra, PER, el Price Earning Ratio, que es las veces que está contenido el beneficio dentro del valor de la acción. Cuando se habla de un PER 30, quiere decir que cuando uno decide invertir en esa compañía tendría que capitalizar los rendimientos de 30 años de beneficios para pagar la inversión. Eso en temas tecnológicos es fiarlo a muy largo plazo, porque es que si miramos de 30 años para atrás, a finales de los 90, pues había empresas tecnológicas que a día de hoy no existen. Entonces, tener la bola de cristal de saber cuáles pueden ser las buenas y que durarán 30, 40 o 50 años, pues la verdad que eso te mueves más por expectativas que por el descuento del Price Earning Ratio, ¿no? Luego ha habido una convergencia en esos PER de las tecnológicas que estaban en 25, 30, 22, de las normales que han bajado a 15 y de las más defensivas que están en PER 10, es decir, ya es una cosa razonable el beneficio de 10 años. Ha habido una convergencia incluso a nivel internacional, es decir, las bolsas en Estados Unidos, que habían chutado mucho, se han venido un poco abajo, y en otros, por ejemplo en Europa, pues hoy están en positivo. Yo creo que esa convergencia viene determinada un poco por el lado eso, de converger en PER, y por otro lado que las expectativas pues a veces se enfrían para los norteamericanos. Ahora profundizaremos en el índice de consumo, de inflación, y ese tipo de datos que se publican pues modifica las expectativas y el ímpetu inversor o la retracción. Y básicamente eso es lo que está ocurriendo. José Ignacio, vamos a ver, el turismo se está hundiendo, la verdad es que se está hundiendo con las noticias que tienen que ver con problemas internos de algunas compañías, pero también con el ambiente general de Trump, que hace predecir pues a lo mejor un declive del consumo de los estadounidenses, tal vez de los europeos incluso. IAG podría ser un ejemplo que cae un 20% en marzo, en lo que llevamos en marzo. Pues sí, sin duda. Cuando hablamos del turismo nos referimos obviamente al turismo desde la perspectiva nuestra, los que vienen a visitarnos y a hacer gasto. Entonces, en ese sentido, cuando vienen turistas que traen dólares y que tienen que cambiarlos a euros, pues para ellos visitar España o visitar Europa se ha vuelto un 10% más caro. Estábamos casi en la paridad euro-dólar y estamos ahora a 1,10. Eso obviamente tiene un impacto directo en lo que son los turoperadores, las expectativas de viajes de cara a la temporada estival. Europa se ha vuelto cara y ahora mismo pues el turismo, no solamente el turista americano, sino el turista que está dolarizado, es decir, Latinoamérica, Canadá y una serie de países emergentes que cuando vienen a Europa, pues Europa se les pone caro y hay otros destinos que son más atractivos. Dice, pues vámonos a Nueva York en vez de a Madrid, porque Madrid está más caro que Nueva York. Si a eso le unimos determinados eventos puntuales de quiebras de aerolíneas, Delta, por ejemplo, ¿no? La semana pasada, pues hacen un poco que las compañías aéreas, pues las tarifas hoy en día volar es caro, o sea, hoteles baratos ya no hay y vuelos baratos muy pocos. Entonces, bueno, pues ha habido una retracción y bueno, pues ahora para España vienen mal dadas. ¿Cómo ves el turismo en las bolsas? Bueno, la verdad es que José Ignacio ha hecho una lectura muy buena y de hecho la semana pasada las aerolíneas americanas sí que iniciaron esos recortes, pero también te diría, mirando IAG aquí en España, el gráfico lo estás viendo desde junio de 2024, había subido un 130% justo a febrero, que hacía los máximos, y desde entonces se ha recortado un 20%. También creo que es saludable, es una magnífica compañía y el turismo... Pues leía precisamente hoy que era portada hoy de periódico, ¿no?, de cómo están las previsiones de reservas aquí en España para Semana Santa, que prácticamente todas las empresas hoteleras estaban dando grandes subidas, ¿no?, y contentos. Es cierto que el consumidor americano, obviamente, si lo nota en su bolsillo, va a retraer esos viajes, pero a nivel general yo creo que lo poco que nos puede salvar a la economía española es el turismo. Por cierto, hay una corrección en Wall Street y algunos inversores famosos, como el viejo zorro Warren Buffett, parece que han aumentado sus posiciones en compañías muy grandes del Japón, siempre a través de su conglomerado financiero Berkshire.
Sí, y diría de Warren Buffett y de Berkshire que lleva tiempo en récord histórico en máximo en efectivo en su cartera, 325.000 millones de dólares que tiene sin invertir. Ha sacado dinero de Apple, de Bank of America, de Wells Fargo. Es decir, yo creo que preveía esa corrección de mercado, aunque ni siquiera llegó a decir que estaba sobrevalorado, pero se ha visto que al ponerse en efectivo, al final el tiempo le ha dado la razón y lo que estaba haciendo precisamente es eso, invertir a lo mejor en bolsa japonesa, que de hecho en la última digamos, publicación de sus resultados, pues ya decía que iba a seguir invirtiendo en Japón. O sea que yo creo que continuará y donde él ve valor va a estar invirtiendo. Pues sí, a Japón parece que le ha llegado el momento, ha estado durante 30 años con una bolsa plana, con unos resultados decepcionantes para los inversores que decidían entrar en Japón, y cuando el señor Warren Buffett, que tiene a Berkshire Hathaway, esta compañía que es un conglomerado, básicamente se define como una aseguradora, tiene de hecho un rating que es grado de inversión, AA, pero cuando él decide todo ese cash, esos 325.000 millones que mencionaba Ignacio, pues invertirlos en algo, en un sector, pues obviamente eso por el lado de la demanda hace que el precio suba. Si además le unimos el factor tracción que tiene la industria financiera por el prestigio y porque se supone que el oráculo de Omaha, que es como le llaman a este señor, ¿no?, de forma coloquial, Omaha es la localidad donde sigue viviendo, eso hace que muchas casas de análisis y muchos inversores pues sigan a Warren Buffett, porque ha demostrado que a lo largo de 30 o 40 años pues no ha perdido el tino para la inversión. Pero ojo, las cosas llega un momento que cambian y no somos eternos. Este señor tiene ya 90 y muchos y en algún momento pues dejará de tener ese tino. Seguro. Bueno, explicaciones que tienen que ver con decisiones en los mercados de la administración de Donald Trump. Scott Bessent, por ejemplo, no descarta una recesión. Esto es el no descartar, alimenta mucho temor entre los inversores. Él dice que están reseteando la economía. En su opinión, la caída de Wall Street, como decías antes tú, es saludable y el mercado lo hará bien, dice, a largo plazo. Esto no anima mucho al inversor, ¿no? No anima y obviamente los mercados lo han notado, ¿no? Pero también las dos declaraciones que hacía o entrevistas en la CNBC y en la NBC durante el fin de semana un poco apuntaba que la volatilidad es casi normal y que no están mirando al mercado día a día, que están en otros problemas o pensando más en crear empleo a medio o largo plazo. Él utilizaba el término que decía esto es como un detox, una detoxicación para el mercado, un poco por esas valoraciones que veníamos antes hablando, y realmente es muy curioso como el presidente americano o Scott Bessent no rehuyen la palabra recesión y dicen que no lo descartan, y yo llevo mucho tiempo en mercado y realmente escuchar eso a la administración americana es muy, muy curioso, ¿no? Veremos. Y preocupante. Preocupante, desde luego, y así el mercado, realmente estas caídas de mercado al final tienen una palabra que es incertidumbre, y la incertidumbre el mercado lo lleva muy mal y obviamente eso es un poco lo que le ha hecho corregir sobre todo. Pues Ignacio. Pues sí, quizás también derivado de que tienen ese dual mandate, que es mandato doble, que el Banco Central Europeo no tiene. El Banco Central Europeo es la inflación, al 2%. Bueno, pues la FED tiene, además de ese 2% de inflación, la creación de empleo o evitar el desempleo. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos la economía sigue chutando. Hoy se han publicado los índices de consumo minorista, un poquito más bajos de lo que se esperaban. El desempleo, pues la creación de empleo, mejor dicho, no sigue a los ritmos tan, digamos, formidables a los que estaba, y entonces ellos, pues muchas veces en la mentalidad americana, que no es la mentalidad europea de poner paños calientes, ellos van siempre un capítulo por delante. Entonces ellos lanzan se ponen en lo peor y lanzan un mercado de que a lo mejor hay una recesión, con lo cual actúa un poco como vacuna en el mercado, pero ellos son así. Los yanquis es al contrario de la mentalidad europea bueno, pues de no decir determinadas cosas, vayamos a generar ruido, vayamos a generar volatilidad. Ellos van para adelante y esto es América. Vamos con las previsiones de la OCDE, que dicen que España es el único país que se salva. De hecho, dan un 2,6% de crecimiento, que es una perspectiva muy positiva, dentro de un conjunto de países los de la OCDE, que todos están amenazados, si quieres, por los aranceles y algunos, muy seriamente, por la inflación. ¿Cómo lo veis? Pues yo la OCDE la veo como un organismo multinacional, abstracto, pero que realmente lo que es a nivel de previsiones generalmente
suele ser bastante benévolo y esa previsión al 2,6, que por ejemplo, de elevación del Producto Interior Bruto en España, digamos que no coincide con la del Banco de España, que hizo la semana pasada, pues yo me creo más la del Banco de España, que es un organismo muy serio y que conoce mejor la realidad española, que no la de esos señores que están a miles de kilómetros y que después de sesudos informes y reuniones llegan al final a una elevación de PIB que no han aclarado en base a qué y bueno, yo creo que justamente en el caso de España pues no tiene mucho sentido elevar el PIB en medio de la situación en la que estamos, tanto en Europa como por el tema que acabamos de mencionar del turismo, ¿no?, que tiene mucha importancia en España. Pero bueno, soy un mero y humilde, digamos, formador de opinión. ¿Cómo lo ves? Yo, sin embargo, sí creo que es posible que se cumpla ese 2,6%. También habría que preguntarse cómo se va a llegar o cómo se está llegando, ¿no? Y obviamente hay mucho gasto público y eso está, digamos, obviamente, sí, movilizas la economía y creces a ese 2,6%, pero ¿a qué precio, no? Sobre todo el tema deuda, etcétera. Por tanto, sí que creo que llegaremos a ese 2,6%. De hecho, creo que BBVA tiene una previsión en torno a 2,8%. Veremos cómo va el año. Bueno, hoy nos han dado un toque de atención porque resulta que nos han dado 3 semanas de plazo ya in extremis para que se manden los papeles a Bruselas para consentir que llegue la quinta entrega de las llamadas ayudas por el plan de recuperación que se puso en marcha cuando el COVID. Entonces uno dice, oiga, pero vamos a ver si lo hemos hecho 5 veces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues nos han dado un toque de atención, ya está bien, pónganse las pilas, hagan lo que tienen que hacer, porque aquí estamos esperando los papeles y los papeles no llegan. Bueno, y dicho esto, me van a permitir que les dé un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Vamos con nombres propios en la bolsa española. Criteria es el primero que hemos elegido porque ellos han elegido a su vez a una ex vicepresidenta del gobierno en tiempos de Zapatero, Elena Salgado. Tal vez ya ni la recuerden, ¿verdad? Esta va a ser consejera en Veolia. Les recuerdo que Veolia se quedó Aguas de Barcelona, les recuerdo que recientemente Criteria compró un 5% de Veolia por 1.000 millones, una cosa así. Y bueno, mira tú por dónde le han hecho un favor a Elena Salgado. Elena Salgado, que era consejera de una compañía filial de una eléctrica en Chile, en fin, todo un carrerón de puertas giratorias. Le repantouflage, le llaman a eso en francés. En fin, pues Ignacio. Bueno, pues qué bonito es ser político en este país, ¿no? Estás unos años, lo hagas como lo hagas, te vas a retirar con un retiro dorado. Para los directivos privados y para los consejeros privados existe una ley mercantil muy estricta en lo que se refiere a quiebras, a suspensión de pagos y sin embargo, pues un político lo puede hacer todo lo mal que quiera, que no tiene responsabilidad patrimonial ninguna. Es decir, las pérdidas que haya generado, pues esas se las come el contribuyente y encima te dan las gracias y te sientan en un sillón y ahora ya empiezas a pisar moqueta de verdad en compañías pues, de fuste a nivel europeo, en Veolia. Entonces, bueno, pues qué casualidad además que esto ha sido justo una semana después del movimiento que hubo la semana pasada de venta que Veolia le endiñó por 1 billón a Criteria Caixa, ¿no? Un porcentaje del 5%. ¿Qué más podemos decir? No es que cuando veamos estas noticias es que el sentir nuestro sea de que estamos, pues como te diría, rabiosos porque no nos han elegido a nosotros, para nada. Es simplemente que es decepcionante ver cómo con la de talento que hay en este país al final optan por personas que están absolutamente quemadas. Ignacio Bachano. Pues que puedo añadir, 100% de acuerdo con José Ignacio. Otra casualidad que se nos olvida es casi el movimiento de la Caixa otra vez a Cataluña hace escasas 2 semanas, ¿no? Un poco por casualidad parece, pero lo estamos viendo, además últimamente es como que cada vez hay más presencia del Estado en empresas españolas. No nos podemos olvidar del caso Telefónica, que ha pasado también hace 2 días, y casos que estamos viendo a diario. Parece que lo que el gobierno antes era un poco retroceder o no tener esa presencia tan fuerte en compañías españolas y en el IBEX, parece que se está revertiendo y que está llegando ahí cada vez más político. Parece que lo quieran todo.
Bueno, hablemos de la deuda, porque en el conjunto de las administraciones públicas españolas se ha situado ya en 1,630 billones de euros. Eso fue en enero, que es el último cálculo, digamos que cerrado. Supone un repunte del 2,8% en lo que toca un año enero-enero y la segunda cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España. Cifra que se va a ir incrementando, este récord va a durar un mes, ya se lo digo yo ahora. En fin, un escándalo de deuda. Exactamente, esto es como decimos en economía, un máximo local, es decir, que para este mes es lo máximo, pero el año que viene habrá otro máximo local y así pues hasta el infinito y más allá. Bueno, esto verdaderamente es la falta digamos, de rigor en lo que es ser político o ser un gobernante. Tenemos políticos y necesitaríamos gobernantes, hombres de Estado, que se dieran cuenta que es que esto hay que pararlo, porque no tiene sentido gastarse 1 billón en Europa en armarnos hasta los dientes cuando el fondo de pensiones de la Seguridad Social está pírrico, cuando tenemos un problema de longevidad, de pensiones y unas administraciones públicas que cada día requieren por parte de sus diputados, consejeros, choferes y toda la playa de multiplicidad que hay de reinos de taifas, pues bueno, pues esto es suma y siga. Hablemos del oro, porque los bancos, el consenso de bancos está en que la onza se va a poner entre $1.100. Hay algunos como el UBS suizo que dice que serán 3.200 y que menos no dan. Sí, una vez ya rota la barrera de los $3.000 la onza, como que parece que va a seguir en subida libre y sobre todo con la incertidumbre en mercado y como siempre actúa el oro como refugio, pues yo creo que la tendencia es alcista y yo personalmente lo dejaría correr. Creo que es una buena inversión y además así estás incluso diversificado con otro tipo de activos. Si hay correcciones, el oro seguro que lo hace bien. Pues yo me sumo al pronóstico, yo evidentemente lo mantendría en el portafolio, creo que tener oro estabiliza la cartera y que frente a la deuda, que son papelitos, pues es una forma de compensar y tener un activo real defensivo cuando fallan las reservas de un determinado país. Bueno, y hablemos del enésimo plan del gobierno chino para que repunte el consumo, que no acaba de enhebrar y bueno, pues han decidido invertir en ello 300.000 millones de yuanes, que debe ser hasta mucho en yuanes, ¿no? El consumo no repunta en China, en definitiva. Bueno, también están preocupados de su actividad empresarial, están muy pendientes, ha hecho varias reuniones con las tecnológicas chinas y de hecho Alibaba se ha visto en las últimas semanas o prácticamente el buen año que lleva por esa nueva sintonía de nuevo con el presidente chino. Parece que su economía es verdad que siempre necesita este tipo de estímulos, veremos si consiguen para su sector tecnológico y esas compañías que siga subiendo, pero yo realmente sí sería un poco altista para la bolsa china, creo que pueden recuperar, no llevan un año anterior demasiado bueno y creo que todavía tienen recorrido. Pues yo estaba haciendo el cálculo sobre la marcha y 300.000 yuanes al cambio aproximadamente pues son unos 50.000 millones. 300.000 millones. 300.000 millones, pues tenemos ahí 50.000 millones de euros. Bueno, no está mal, pero para un país como China, 50.000 millones dividido entre los chinos que hay el millón, pues es un plan para incentivar el consumo. Yo creo que es sucesivo a los que ya vienen haciendo, decir que es uno más, ¿no? Básicamente están en un proceso de planes sucesivos para, en lugar de un gran plan, en plan, pues eso, elefante, y bueno, es uno más para fomentar ese consumo interno. Pero da la sensación de que no lo consiguen, que es el enésimo intento de que despegue Ciertamente, el consumo, ese es el problema. Algo hay ahí que no termina de hilar. En fin, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa, sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio porque a continuación, a la vuelta de publicidad, empezaremos aquí la redacción abierta.